Buen día, docente. Somos las estudiantes Alice Andrea Rodríguez Villón y Sofía Elizabeth Torres Cruz. Somos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Este es nuestro examen de política educativa. Hablaremos de un tema muy importante, la educación en la Constitución del Ecuador en el currículum de educación inicial. El objetivo de este trabajo es analizar críticamente la relación entre el marco normativo de la educación en el Ecuador, específicamente de lo establecido en la Constitución de la República y la implementación práctica del currículo de educación inicial en el aula. Así es, Sofía, para este análisis nos hemos tomado el tiempo de investigar tres artículos muy importantes por la LOE en lo que viene a ser el ámbito de educación. El artículo 26, el artículo 27 y el artículo 28. Uno deriva al derecho a la educación gratuita y obligatoria. El artículo 27 deriva a la educación intelectual y plurilingüe. Y el siguiente artículo, el número 28, es la inclusión de valores y derechos del currículo. El artículo 28, 27, digamos, para comenzar con el dominio conceptual que vamos a remitirnos a la Carta Magna del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución establece que la educación es un derecho de todas las personas y esto lo tienen que garantizar a lo largo de la vida de los estudiantes. Constituye un área prioritaria de la política y es una inversión pública y también estatal. Así es, Sofía, es un derecho público y el Estado tiene la obligación de que cada niño que nazca en Ecuador tiene derecho de por sí a la educación. ¿Qué opinas de esto, Sofía? Que como digamos que debe ser público porque eso ya lo establece el marco de la ley. Es un derecho constitucional, es un derecho hasta, digamos, internacional, es un derecho de los niños, que deben garantizar la gratuidad, pero es así, eso sí, una educación de calidad, sobre todo. Así es, claro que sí. En la brecha de educación de calidad, Ecuador está calificado como un país algo bajo en este tema de educación. Por eso nos hemos tomado el tema de investigar. Incluso esta educación de calidad a veces es un poco difícil de alcanzar cuando los recursos son limitados. Eso nos vamos al siguiente artículo. Esto quiere decir que no solamente, digamos, que empezamos desde desde la primera infancia, esta gratuidad sigue, digamos, en la secundaria y también en la universidad. Es un derecho de cada estudiante. Y también, digamos, que educación inicial, no podemos decir que la educación inicial, que solo los niños van a pintar y dibujar, es una educación prioritaria, porque es la base de la educación que sigue más adelante, digamos. Es una base fundamental que hay que, o sea, nosotros como padres, como docentes, tenemos que incentivar a que se mande al niño a una escuela. La gratuidad es importante, pero como anteriormente decíamos, la gratuidad también implica un poco que hay ciertas carencias en la educación, ¿cierto? Porque hay, por ejemplo, hay sobrepoblación de estudiantes. Claro que sí. Aquí hay otro punto de vista. Hay personas que sobrevaloran la educación inicial. Nuestra rama y nuestro ámbito es muy importante, ya que en medio de todos estos niños, que tiene razón Sofía, a veces una sola docente tiene el trabajo de lidiar con más de 25 estudiantes pequeñitos y solamente ella sin ayuda de nadie. Entre tantos niños hay que garantizar una educación de calidad, pero el Estado verdaderamente a veces no tiene recursos suficientes para educar correctamente a los niños y las maestras, en especial las de zona rural, tienen que ver la forma de aumentar el desarrollo pedagógico de esos niños con los medios que tienen alrededor. Si todo sale bien como lo hemos hecho hasta ahora, tenemos una visión de que ha sido un poco injusto. Sin embargo, las capacidades de las docentes de educación inicial son muy extraordinarias, ya que es los primeros pasos y el primer molde que va a recibir ese niño. Quién sabe si en un futuro, en esa aula, ha de estar algún futuro abogado, político, escritor, presidente. Por eso es muy importante esta rama y por lo tanto hay que ver también los desafíos que tiene el mandato legal, tanto la realidad también dentro del aula. Así es, digamos que el primer eje de esto es el desarrollo personal y social. Digamos que este busca consolidar la identidad de los niños, su autonomía, su convivencia armónica, digamos que se trabaja su autoestima, el reconocimiento de sus emociones y la capacidad de interactuar con respeto hacia sus pares y adultos. Digamos que todas estas metodologías son importantes y nosotros como docentes implementamos eso, o mantenemos que el niño esté en el aula, que el niño, digamos, como futuros docentes tenemos que, en eso también influye un poco, digamos, como la educación, y la educación viene en casa, digamos, la alimentación, todo esto influye y son derechos que el niño tiene que tener, ¿no?
Como principio tenemos aprender jugando. Se sabe que el niño, la mejor forma en la que él puede crecer en los primeros años de forma intelectual es a través del juego. Según el marco legal, impone que las metodologías son activas y la estimulación lúdica es incluso desde los 0 a los 5 años. Pero el obstáculo es que a veces la infraestructura deteriorada de las aulas y también está sobrepoblada. Y esto es un gran desafío tanto para la docente y para la educación. Otro principio que tenemos en claro es la interculturalidad. Primero, el mandato dice que la inclusión y el respeto a la plurinacionalidad es importante, pero el desafío a veces es que la falta de textos bilingües y la capacitación del docente queda pendiente. Otra situación es en la expresión artística. Para que el niño desarrolle muy bien su creatividad, empatía y valores cívicos, a veces está el obstáculo de la escasez del presupuesto en insumos de docentes y docentes de arte más que todo. Sí, digamos que aquí está digamos, un poco la carencia que hay de, no de docentes, sino de cómo está ligada, cómo nosotros enseñamos en el aula. Imagínate que somos una docente a veces para 35 40 estudiantes. Y no es suficiente porque, digamos, los niños no aprenden en un aula a veces hasta sin ningún tipo de recursos, no tienen estos materiales que ellos necesitan. Por ejemplo, en educación artística hay hasta ciertas limitaciones en los niños, porque no todos tienen la posibilidad económica de adquirirlos. Y digamos, es un poco limitado esa parte, pero yo creo que las docentes hacen magia para que todo se lleve digamos, en este caso nosotros nos llevamos una planificación y hacemos que esa planificación se lleve a cabo, pero es algo muy importante, de verdad, los desafíos que nosotros como docentes a futuro, quién sabe si mejora la situación, pero es una brecha grande, digamos, no solo digamos esta brecha de recursos, sino digamos a la virtualidad, como antes que hubieron muchos estudiantes desertores cuando hubo esto del COVID. Hubieron esta falta de tecnología, de recursos para que los niños digamos que quedó ahí como que disminuyó más esa brecha de lo que es en educación. Esa brecha es tanto la representación de barreras que impone la educación, ¿verdad? Y eso que tras el mandato legal, este, uno puede ver que de cierta forma nos protegen, pero la realidad a veces es muy diferente. Sí, Dando un recorrido por lo que hemos interpretado, tenemos que el artículo 26 habla del derecho a aprender jugando, como se habló anteriormente. El artículo 27 trata de interculturalidad en el aula. Y también en el artículo 28, expresión artística y valores. continuamos. Aquí vemos las dificultades. Hay digamos, muchas carencias, más en el sector rural, donde vemos aulas deterioradas, toda lo que es infraestructura también. Hay poca capacitación para niños con ciertas capacidades especiales, no digamos discapacidad, son capacidades especiales. Tenemos que abarcar un poquito más ese tema. La inclusión, bueno, aunque ya creo que está en el currículo establecido, la inclusión de los niños con ciertas capacidades especiales. Pero esto también lo dictamina el mismo reglamento. Nosotros tenemos que incluir a estos niños, capacitarnos para llevar el aula a todos los niños al mismo nivel. Tal vez ellos no igual, pero tratar de llevarlos a un mismo nivel. Claro que sí, Sofía, la capacitación en este tipo de situaciones para las personas con discapacidad también es importante, no solo con discapacidad, sino también con otro tipo de casos, ya sea autismo, ya sea problemas psicológicos, disgrafía, discalculia, todo esto es una parte de capacitación del docente. Sin embargo, las maestras están expuestas a todo este tipo de desafíos y como es un derecho que cada niño reciba una educación por igual, desarrollo de proceso de aprendizaje a la par de los niños de su edad, se nota que las docentes son unas personas muy fuertes, muy fuertes. Y a su vez, este es un llamado de atención para que cada vez haya más oportunidades de capacitación con mejores aprendizajes y formas de capacitaciones.
Así es, aquí como están los valores y los derechos, digamos, es bueno que se lleven a cabo esos valores, que garanticen digamos, que todos los niños estén incluidos en esto, ¿no? Que no sigamos, en cierta parte también hay cierta, digamos, un poco de desigualdad, a veces hasta por conocimiento, por razones sociales y económicas, digamos, hay un poco de esta desigualdad, pero eso no quiere decir que el Estado garantice esos derechos. La expresión de identidad y valores en la comunidad, esto habla en el artículo 28, la inclusión de valores como mencionó Sofía, la constitución como base del currículum en la educación inicial. A veces, como nuestro país está bien culturalizado, tenemos niños con diferentes nacionalidades, diferentes tonos de piel, diferentes lenguas, diferentes vestimentas. Esa parte habla de que cada niño tiene un deber y un derecho y sobre todo los valores que podemos inculcar aquí es el respeto mutuo. Digamos, es cada día uno como docente descubrir esto. ¿Quién no desea aprender más, digamos, de ciertas culturas? A veces nosotros queremos ir a otros países, pero tenemos que primero aprender de nuestra cultura y, ¿por qué no decirlo? Eso aprenderlo desde las aulas. Claro, Continúa. Sofía. De hecho, hay una frase muy linda que está aquí en esta conclusión. Dice, la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. Si queremos hacer grandes cambios, debemos empezar desde la concientización y desde luego desde los más pequeños, ya que desde esa pequeña aula existe una generación completa y está a cargo de estas manos de docentes que son las encargadas de moldear personas de bien, personas respetuosas, personas que saben respetar a los demás, personas capaces de convivir y ayudar a esta sociedad. Como dice aquí, la arma más poderosa para cambiar el mundo, porque de los niños, de los, digamos, de los niños del futuro de la patria, pero hagamos que esos niños sean unos buenos seres humanos, sobre todo. Bueno, yo creo que esto ha sido todo. Agradecemos mucho su atención. Buenas tardes.